buenas noches, hermanos y amigos. Gracias por estar conectados y aquí una vez más el placer de compartir con ustedes este tiempo con la palabra. No sin antes agradecer al Señor, permítame hacer un énfasis adicional, además del que cada domingo suelo hacer. Este domingo por la mañana, hace unas horas, hemos tenido un tiempo muy especial. Como Iglesia Bíblica Maranga hemos dado gracias a Dios por estos primeros 43 años. 43 años contagiando a Cristo. Gracias al Señor. Él es el Señor de la obra. Él es a través de quien hacemos su obra. Y ha sido un tiempo de reconocer, de agradecer y comprometernos para lo siguiente que venga. Así que gracias al Señor por este tiempo y una vez más aprovechamos, si usted no quisiera compartir con nosotros en tiempo real, online, favor de comunicarse con nosotros. Así que ahora ya estamos en este último domingo del mes de abril, miren qué rápido ha pasado, e iniciamos el último capítulo en ya estamos terminando el viaje en esta última etapa del relato del libro de Hechos. Entramos al capítulo 28 y allí hemos visto el día último, jueves pasado, cómo se produjo este naufragio. Hablábamos cómo neutralizar un naufragio. Y ahora aquí han llegado a la famosa isla, que el nombre está aquí, Malta. Y con base en este párrafo, en Hechos capítulo 28, versículos 1 al 6, vamos a hacernos una pregunta también que nos permite el párrafo, muy obvia, pero muy real. Vamos a preguntarnos a qué estamos predispuestos como personas. Este párrafo nos va a servir para ver tres reacciones muy típicas, muy comunes, muy saltantes y a veces muy extremas que solemos tener como seres humanos, pero que ilustran nuestra verdadera naturaleza. Así que con base en este párrafo hemos titulado ¿Demonios o dioses? ¿Ha escuchado esos contrastes, villanos o héroes? ¿No es cierto? Pues en ese espíritu estoy tomando algunas de las palabras que van a aparecer aquí. ¿Demonios o dioses? Y vamos a ver de eso. Acompáñenos unos instantes en oración. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad en estos primeros 43 años como Iglesia Bíblica Maranga. Y ahora gracias por cada persona que está conectada, que está escuchando este tiempo con tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo una vez más quien nos esté enseñando. En el nombre de Jesús. Amén. ¿A qué estamos predispuestos como personas? Vamos a ver tres reacciones, no reacciones, sino, repito, en ese sentido, predisposiciones muy naturales, muy propias. Veamos el contexto. Dice el versículo 1, capítulo 28, versículo 1, estando ya a salvo, note, ya han llegado, ¿no es cierto?, cumpliéndose lo que el mismo Señor les había anticipado, ¿no? Notó, todos se salvaron. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Han llegado a una isla. Sinónimo de seguridad, han llegado a tierra, han hecho pie. Entonces, ¿a qué estamos predispuestos como personas? ¿Qué suelen ser las predisposiciones más comunes? Primero, nuestra predisposición a auxiliar a los extranjeros. Versículos 1 y 2. Dice en el versículo 2 ahora, y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Frase, construcción favorita de Lucas. Y cuando aquí dice naturales, ¿sabe cómo se dice en griego? Los bárbaros. Es una manera. A propósito, bárbaros, dicen los que conocen, así se dice en el griego, venía porque para ellos, lo de la lengua griega, que era la dominante del mundo, ¿no es cierto? Ese tiempo, o el latín, el imperio romano, aquellos cuyo idioma era diferente les sonaba como bar, de ahí viene bárbaro. Así que los naturales, dice, nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos. Recuerdan, eran más de 200 personas, a causa de la lluvia que caía y del frío. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, es una predisposición que todos tenemos. Por eso es que hablamos del término de tratar humanamente, humanitariamente, que no es lo mismo que tratar humanísticamente, esa es filosofía. Sí es correcto tratar humana o humanitariamente, claro que sí. Y esto implica más que meramente el recepcionar o recibir personas, es rescatar, refugiar, resguardar. ¿Les suena? Justo el ser humanitario, las acciones humanitarias justamente. Y aquí generalmente, vemos una vez más que generalmente son las personas, los extranjeros, expatriados, expulsados, los que se encuentran en ese estado. Aquí en este caso eran los que habían sobrevivido a un naufragio y obviamente, además de ser extranjeros y extraños, habían sobrevivido a esta situación. Así que ellos son los que van a experimentar el beneficio del auxiliar a estos extranjeros. Esto era, repito, el proveer este auxilio era proveer calor, ahí está el fuego en medio de la lluvia, imagínense
del tiempo, proveer comida, casa, cuidado ante una catástrofe. ¿Cómo no? Qué bueno, esto es lícito, es correcto, el ser humanitario. Y esto generalmente tiene que ver con auxiliar a los extranjeros. Probablemente algunos o la mayoría de los que estemos ahorita sintonizados tal vez no nos haya tocado ni nos toque pasar, y ojalá no nos toque pasar por esa circunstancia de estar fuera de nuestro ámbito, ser extranjeros, no queriendo serlo. Y cuánto sirve el que uno pueda hacer, ¿no es cierto?, experimentar un trato humanitario, auxiliar a los extranjeros. Hoy como Perú, como país, nos ha tocado, por ejemplo, ser el segundo país en recibir a mayor cantidad de amigos venezolanos, y cuán agradecidos están ellos y cuánto bien puede hacer. Así que, cómo no, esta es una buena predisposición, la predisposición a auxiliar a los extranjeros. Ahora hay diversos tipos de extranjeros aquellos que están, nuestros mismos compatriotas, fuera de su provincia, de su departamento también, pero es lícito, ¿no es cierto?, nuestra predisposición a auxiliar a los extranjeros. ¡Qué buena gente! Estos naturales, estos bárbaros no eran tan bárbaros. Recuerden, ese es el término griego. Y cómo los han tratado a todos, como dice Pablo, con no poca humanidad. ¡Qué bueno! A propósito, aquí la palabra humanidad se dice filantropía. Filos, cariño, aprecio, antropos, hombre, cariño, aprecio hacia lo humano. Así que esta es la primera predisposición. Hablemos de la segunda, recuerde, son tres. ¿En qué estamos predispuestos como personas? ¿A qué comúnmente nos predisponemos? Segundo, nuestra predisposición a condenar a lo que emplazamos. Repito, a condenar a lo que emplazamos. ¿A qué me refiero? A los emplazados. Versículo 4. Versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo, ha llegado a la isla, algunas ramas secas las echó al fuego. Recuerda que estaba lloviendo, hacía frío, quería una fogata, las echó al fuego. Y una víbora, y esta palabra víbora aparece 3 veces, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Imagínese, note, siempre estamos ya más o menos acostumbrados, siempre se puede agravar la situación. No solo lo mejor, sino lo peor puede a veces salir del ser humano. No le quepa la menor duda, ¿no es cierto? Ambos extremos los encontramos en el devenir, en las noticias, etc. Qué significativo a propósito que el nuevo ataque a la vida que experimenta Pablo sea el de una víbora. 3 veces aparece esta palabra. Y que estaba huyendo del fuego. Imagínense, terrible. Y también, qué terrible, ¿no? Qué mala suerte. Sobre piedras palos. Llueve sobre mojado, literalmente. Están ahí apenas sobreviviendo de un naufragio, llegando a una isla, tratando de guarecerse, hallar algo de calor, y una víbora. ¿Qué diríamos? En el mejor de los casos, qué mala suerte. Así que, a propósito, ¿qué hacemos cuando un mal empeora? ¿Cuál es su reacción? Cuando algo que ya va mal comienza a empeorar. Obviamente, además de lamentarnos, seguramente buscamos una lógica, ¿no? Comenzamos a decir, no puede ser. Mentalmente decimos, no puede ser. Seguramente, y ahí intentamos nuestra lógica. Pero esa lógica nos lleva de una manera muy antojadiza. Comenzamos a fugarnos rápidamente de la frustración al fatalismo. Repito, comenzamos a fugar rápidamente de la frustración que experimentamos. No puede ser que salga mal. Más de lo mismo, de la frustración al fatalismo. Es decir, comenzamos a intentar a tener una lógica fatalista. Note cómo aquí Pablo, ¿recuerdan quién había sido Pablo, el apóstol? Aquel que a través del cual había venido este mensaje de preservación de todos, aquel que fue la garantía, sinónimo de que todos se salvaran. Imagínense, él era literalmente un héroe, ¿no? Un héroe, hablando de héroes y villanos. Y ahora, aquí mire cómo le hablan. Versículo 4 dice, cuando los naturales, los bárbaros, los naturales vieron la víbora colgando de su mano. ¿No es cierto? Y es interesante que aquí usa 2 términos el texto, ¿no? Hemos mencionado una primera en la víbora y aquí otra vez colgando de su mano. Literalmente habla como de una bestia salvaje. O sea que se le prendió, lo mordió, le picó. O sea, no fue una picadura de defensa o mero ataque. No, literalmente la esencia es cual una bestia salvaje. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros. Ahora cambiaron de ser, ¿no es cierto?, de ser ayudadores, auxiliadores, a espectadores, a comentaristas. Se dijeron unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir.
Miren cómo cambió esta persona. Miren la nueva predisposición, ¿no? Pablo pasó de ser salvador a homicida. Imagínense, de la desgracia que ya estaba, de la desgracia en que había estado en el naufragio, ahora a la justicia. Bien merecido. Esto seguramente se lo merecía. ¿No solemos ser así? ¿No es cierto? Bien merecido. Y sabe que uno de los fatalismos más radicales, ¿sabe cuál es? El religioso. Lamento decir, sí estoy lamentablemente un tanto familiarizado, más de lo usual, ¿no? Cuando a veces personas que conocemos las cosas de Dios, de manera natural somos, por decirlo menos, fatalistas, ¿no es cierto? En ese sentido, prejuzgamos, condenamos inmediatamente ante una realidad ante la cual somos impotentes. Le va mal, seguramente porque algo ha hecho. Eso era propio de los fariseos de la época de Jesús, ¿no es cierto? ¿Recuerdan cuando este ciego de nacimiento vinieron y de frente, ¿quién pecó? ¿Este o su padre? Porque uno de los dos mínimo pecó. Así era. ¿Ha escuchado? Te va mal, seguramente algo has hecho. Confiesa, como le dirían a Job. Y eso es inherente a nuestra naturaleza, ¿no? El ser así. Probablemente usted lo haya sufrido en carne propia y sabe a qué me refiero. Pero reconozcamos, de repente usted ha sido más bien agente de ello. Ha sido una persona que más de una vez ha prejuzgado, condenado, ¿no es cierto?, sin conocimiento alguno, al ver la situación mala. Imagínese, note, ver algo malo y encima juzgar. ¿Qué diríamos hoy de tantos miles y miles de compatriotas, millones en el mundo, los cuales están muriendo, se les están muriendo familiares, amigos y conocidos? Sí, seguramente hicieron algo malo. Y repito, lo peor es cuando viene de personas que conocen o que conocemos las cosas de Dios. Qué terrible el fatalismo religioso, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y invocando el nombre aún de Dios. Pues le recuerdo, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios bueno, el que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero aquí está, ahora note la predisposición. A Pablo lo han hecho, sí, este es homicida, quien escapado del mal, la justicia no deja vivir. ¿Ya ve? Quería engañarnos, quería aparentar. No es, y ahí está, la predisposición a condenar a aquellos que suelen estar emplazados. Emplazados quiere decir en una situación incómoda, que están pasando por problemas. Una última predisposición, hemos mencionado que hay dos predisposiciones que no son comunes. La predisposición a auxiliar a los extranjeros, ¿cómo no? La segunda, la predisposición a condenar a los emplazados. Tercera, mire, nuestra predisposición a endiosar a los excepcionales. Versículo 5, mire lo que está pasando. Pero él, Pablo, dice, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos, versículo 6 dice, estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Note, ¿qué tal? Así que si fue sorprendente el ataque, imagínense, ¿no? Por ahí tratando de buscar calor, si fue sorprendente el ataque de la serpiente, más elocuente fue el auxilio del Señor. ¿Cuál de los dos fue más terrible, más espectacular? ¿La picadura o el que quedase sin efecto alguno? Así que una vez más esto nos sirve para decir que seguridad no es ausencia de lo satánico, sino la presencia del Señor. Digo satánico aludiendo a esta serpiente. Ante todo peligro está el todopoder, la providencia del Señor. Y aquí note, ningún mal padeció. Y esto se va a repetir, ¿no? Dice, y note aquí, notemos aún la expectativa fatalista de estos naturales. Una ilustración del entorno satanista. ¿Qué estaban? Ahora, querían certificar la muerte en vez de comprobar la vida. Estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mire, el morbo, ¿no es cierto? La insensibilidad. ¿Les suena a nuestros días? Cuando en vez de, en todo caso, lamentarnos o intentar hacer algo, estamos ahí. Qué terrible. Un cuadro de lo que es una sociedad que ha perdido la esperanza y la sensibilidad. Así que finalmente, decepcionados por este desenlace, que no fue como esperaban, no les queda más remedio que, note, versículo 6, repito, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. ¿Qué? Parece una noticia en estos días. ¿Han notado? En un instante han cambiado. Aquellos que dijeron homicida, ahora que dicen, no. Entonces es un Dios. Wow, por eso nuestro título, ¿demonios o dioses? Y ahora le declaran que es un Dios.
lamentablemente es típico de nuestra también predisposición, reflejando nuestra incomprensión, nuestra ignorancia y otras cosas. En esta noche probablemente usted se identifica con una, varias o con todas estas reacciones. Ojalá, porque recuerda, la primera era muy buena, pero mire qué cambios, qué drásticos. ¿Por qué? Porque quién sabe, estamos, por ejemplo, acostumbrados a lo tradicional, nuestra manera, así somos, ¿no? Hay culturas donde es más fuerte esto, a juzgar según las apariencias, a ser suspicaces, sospechar. Qué terrible es eso, ¿no es cierto? Al único que nos trae paz en primer lugar es a nosotros mismos. Así que le pregunto en esta noche, le repito, ¿a qué está predispuesto? Y termino preguntando, ¿a qué quiere estar predispuesto? Nada mejor que tener expectativas, no de lo malo de la muerte, en medio de estas circunstancias muy fuertes, le comprendo, yo también soy humano. También tenemos personas que están a nuestro alrededor, conocidas, que caen enfermas y fallecen. Eso cómo no nos va a golpear, pero no podemos dejar que las circunstancias nos controlen. ¿Cuáles son nuestra predisposición? Si nos enfocamos en nuestro alrededor, eso va a ser lamentablemente. En el mejor de los casos, de uno a otro. Mejor enfoquémonos en el Señor, en su providencia, en aquel que ha dicho que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Así que mire qué fácil se puede pasar de demonios a dioses. En esta noche podemos estar firmes poniendo nuestra confianza en la absoluta e inconmovible seguridad de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, por recordarnos que tú eres inconmovible, inmutable, y si permanecemos en tu palabra, así también permaneceremos. En el nombre de Jesús. Amén.